celebración de este sexto domingo de Pascua con un evangelio muy hermoso, porque es un evangelio que todo él nos habla del amor y del significado del amor y de lo que se puede hacer con él. Entonces, este es un evangelio de San Juan, que es el más cariñoso, el más hermoso y el que siempre está hablando de ese significado y simbología del amor de Jesús en nosotros. Entonces, ¿qué es importante hacer notar de este evangelio? Es importante en este evangelio darnos cuenta de que este mensaje de Jesús es un mensaje de despedida. Él se les está apareciendo a los discípulos, estamos en Pascua, después de la resurrección, antes de Pentecostés, y justo es antes de su ascensión, porque el próximo domingo va a ser la ascensión de Jesús. Entonces, en estas apariciones que tiene Jesús a sus discípulos, en donde siempre les dice la paz esté con ustedes, esta es la despedida. Y entonces vamos a pensar, cuando cualquiera de nosotros vamos a hacer un viaje largo y te vas a despedir de tu familia, de tus más cercanos, ¿qué les dices? ¿Qué les dices? Muchas recomendaciones. Pero ya no les dices lávate los dientes, les haces recomendaciones más profundas, ¿no? O sea, cuando tú vas a hacer un viaje muy largo y vas a dejar de ver a tu gente por un tiempo, cuando te despides, esa despedida es una despedida que brota del corazón, es decir, si llevas a la gente a la central camionera o si llevas a la gente al aeropuerto y se va, esa despedida es en donde aflora todo el sentimiento, ¿sí o no? Sí. Y entonces abrazas y lloras y se te hace el nudo en la garganta y ya no sabes qué decir, o sea, ¿sí o no? Sí. Y entonces ya quieres decir tantas cosas que a lo mejor se te traban y entonces ya no, todo lo que estás pensando no lo puedes hacer palabras porque el sentimiento te gana, ¿no? Y si el otro llora igual que tú, bueno, ya, aquello se acaba y se funde en un abrazo que dura minutos y minutos y casi tienes que arrancar a la persona para que se suba, ¿no? Entonces, esas son las despedidas en donde realmente quieres a la gente que estás dejando y que son tus cercanos. Entonces, en una despedida sí, lo que habla, dice aquí la meditación, se dice una cosa bonitilla por ahí, es el corazón el que habla y es lo más importante lo que se dice. Y es cierto, en las despedidas así, el corazón es el que habla y lo que dices es lo más importante. Ya no te vas a fijar en tonterías, ya no vas a hacer recomendaciones cotidianas, ya no vas a hablar de, se te olvidan los rencorcitos, se te olvidan las cositas en las que estás agravando al otro, el que el otro te agravó, si te hizo mala cara en la mañana, o si lo regañaste porque ya tenía prisa para salir, todo eso se te va, ¿no? El mensaje que tú das en ese momento, realmente de lo que hablas es de lo más importante, lo que realmente quieres que se le quede a la persona como un mensaje, ¿sí? Cuídate, protégete, ten cuidado con esto otro, lo más importante, lo que de verdad es valioso. Y entonces aquí esto es lo que Jesús hace con sus discípulos en esta despedida. Es el corazón el que habla y es lo más importante lo que se dice. ¿Y qué es lo más importante que dice Jesús en todo este mensaje y en esta despedida a sus discípulos? Él resume todo este tiempo que ha estado con ellos, toda esta vida que ha tenido con ellos, ¿a qué la resume? Al amor. El resumen del mensaje de Jesús es el amor. Mi Padre me ama, yo los amo como Él, ámense ustedes entre ustedes. Pues ese es el resumen de Jesús cuando se va. Eso es lo más importante que les dice a los discípulos. El mensaje al final es esto. El Padre me ama, yo lo amo a Él igual y los amo a ustedes y ámense ustedes como nosotros los amamos, ¿no? Entonces, eso es lo que Él explica y eso es lo que Él deja encargado. Y entonces, en este mensaje muy importante, lo primero que nos deja ver Jesús es que el primero que nos amó fue Dios Padre. Fuimos creados por Él. Entonces, el amor, primero que nada, viene de Dios hacia nosotros. Él nos amó primero, nos amó desde antes. Nos amó desde antes de que nosotros estuviéramos aquí, ¿no? Y por eso nos creó, porque nos quería. Y por eso nos manda a su Hijo, porque nos quería. Entonces, aquí si nosotros queremos aprender lo que es amar, es como los niños no van a aprender lo que es el amor si no viven el amor de sus papás. No van a saber lo que es una caricia si no los acaricias tú cuando son chiquitos, ¿no?
aprender un mensaje de amor si no entendemos primero que Dios nos amó antes? Entonces, primero nos ama Él, luego nos manda a su Hijo para enseñarnos lo que era el amor, para vivirlo en su ejemplo, para escucharlo en sus parábolas, para vivirlo junto con Él en estos 3 años que vivieron los discípulos con Él. Y luego les dice, como mi Padre me ama, así los amo yo a ustedes. Y entonces ellos tienen que tomar ese ejemplo de amor de Jesús hacia ellos. ¿Cómo los amó? Perdonando, ayudando, haciendo milagros, sanando, volteando las cosas, volteando a ver a las viudas, volteando a ver a los leprosos, volteando a ver a los pecadores, ¿sí o no? ¿No? Sí. Siendo solidario, sin críticas ni juicios, sino más bien perdonando, ¿no? Entonces, Él les estuvo enseñando lo que era el amor y luego les dice, así los amo yo. Y entonces así ámense ustedes entre ustedes, porque ya aprendieron cómo se debe de amar. Ámense ustedes entre ustedes, cómo se deben de amar. ¿Cómo nos debemos de amar entre nosotros? Este mandamiento nuevo les dejo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó? Nos amó hasta el extremo, nos amó hasta el extremo, hasta el extremo. Entonces, así tenemos que amar nosotros. Pero también Jesús sabía que esta manera de amar cuesta trabajo, y que esta manera de amar es difícil, y que esta manera de amar no necesariamente se nos da a nosotros seres humanos así, como que nos brote esa forma de amar maravillosa, ¿no? Entonces nos manda el Espíritu Santo para fortalecer esa voluntad y vivir en él, ¿no? Tenemos esa herramienta, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, mandado por Jesús, para fortalecernos en su voluntad y que nos acompañe en ese amor maravilloso. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pedirlo y seguirlo con Él. Por otro lado, a nosotros nos dice Jesús en este Evangelio, yo ya no los voy a llamar siervos, porque los siervos no saben lo que hace el amo, los voy a llamar amigos. O sea, nos pasa de siervos a amigos. Y nosotros podemos entender que en aquella época los esclavos o los servidores efectivamente no tenían idea de lo que hacían sus amos, se dedicaban a obedecer, muchas veces hasta ser maltratados, ¿no? Y Jesús nos está pasando de obedecer y de hacer las labores propias por un sueldo o sin un sueldo en el caso de los esclavos, a ser amigos y sentarnos en su mesa en la Eucaristía, a ser amigos y tomarnos de la mano. Aquí hay una cosa también, en las antiguas religiones, antes de los cristianos, en todas las religiones politeístas, el hombre le tiene miedo a Dios, le tiene pavor a Dios. ¿Y qué hace? Hace muchos sacrificios para tener contento a ese Dios al que le tiene miedo, porque no entiende las cosas de la naturaleza, porque no entiende muchas cosas. Y entonces empieza a hacer sacrificios y digamos que la posición del hombre ante Dios es de siervo, de esclavo. Dios es demasiado grande, es demasiado poderoso, Él puede hacer cualquier cosa, yo le temo. Y lo que puedo hacer para tenerlo contento es hacer sacrificios y 1000 cosas para ver si aquel Dios se contenta conmigo. Esa era la postura de los pueblos antiguos. Eran siervos de Dios en ese sentido, de un Dios al que le tenían mucho, mucho miedo. Y entonces Jesús aquí también, cuando nos habla de esto, hace ese cambio y nos dice, yo ya les estoy trayendo a un Dios Padre que los ama. Ya no son sus siervos, ya no necesita ese tipo de sacrificios. Ya no le tengan miedo a Dios. Dios es un papá, Dios nos ama, Dios está cerca de nosotros. Entonces, esta simbología, como todas las que dice Jesús, nunca habla sin que tenga un significado profundo lo que está diciendo. Y cuando los pasa de siervos a amigos, en mucho sentido también es esto, ya no le teman así, ¿no? Ya no le tengan miedo a Dios. Él es una persona cercana, que me ama y los ama. Entonces nos acerca a Jesús de esa manera, nos da la posibilidad de ser cercanos, de tener confianza, de caminar de la mano, de permanecer con el Padre, y luego todavía nos dice, si ustedes permanecen en mí, pidan lo que quieran al Padre y se les concederá. Es más, o sea, ese cambio del temor al pidan y se te concederá, ¿no? Entonces, esta es una parte muy padre también de este Evangelio y de esta meditación. Y luego, por último, manda a los discípulos a dar frutos. Pero también deja bien claro que los frutos deben darse con amor. Los frutos no se dan nada más porque sí. Entonces,
No cualquier fruto es válido, no porque no funcione el fruto como tal, sino porque si le falta el plus del amor, pierde mucho de su sentido. Entonces, que lo que hagas sea por amor. Dice aquí la meditación, es muy cierto que nosotros siempre oímos que todas las cosas que se hacen por amor se magnifican, ¿no? Y que es importante que el amor sea el motor del mundo y que cuando las cosas se hacen por amor se hacen distintas, se ven distintas, se les quita ese sentimiento de sacrificio y se voltea el sacrificio en entrega, en compromiso, en la alegría del servir. Entonces, si ciertamente el amor mueve montañas, imagínense si nosotros nos movemos en ese amor bajo la voluntad de Dios y a la luz del Evangelio. No nada más va a ser un amor humano, sino es un amor magnificente, o como se diga, a la luz del Evangelio y a la voluntad de Dios. Es un amor que traspasa mucho más que las montañas y que las fronteras. Y ese es el amor del que nos habla Jesús. Es más, Él aquí nos está diciendo en este Evangelio que se transforma en alegría. Como bien explicaba Maribel hace ratito, la alegría va a venir de ese corazón que se siente amado y que puede amar. Y que sabe que el amor es entrega total, ¿no? Entonces, si nosotros, dice la meditación, tomamos este mensaje de Jesús como el más importante y su mandamiento realmente como motivo de vida, nuestro entorno puede cambiar considerablemente. Dice aquí, sí es cierto que el poder del amor como motor de las acciones, imagínatelo además a la luz del Evangelio. Y si necesitamos un modelo de amor para seguirlo, si nosotros necesitamos a alguien a quien admirar o seguir, tenemos a la Virgen María, por el amor de Dios. Ella puede ser nuestro modelo de vida. ¿Qué más modelo de amor que ella? O cualquiera de la vida de los santos que lograron entender este amor a la voluntad del Padre en todo su esplendor y con toda su vida. Nosotros, si queremos entenderlo un poco mejor, si todavía se nos hace como más distante a nuestra realidad, vamos a tomar la vida de algún santo o vamos a tomar a la Virgen María como un ejemplo de vida. Y agarrada de su mano o agarrada del ejemplo de la vida de algún santo, vamos a entender este amor para llevarlo a cabo en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo ven? Nuestros niños especiales necesitan ver claramente el amor de nosotros en ellos, porque ellos no van a entender lo que es el amor si nosotros no lo manifestamos, si nosotros no se los enseñamos, si nosotros no se los hacemos sentir. Necesitan sentirlo. ¿Por qué? Porque son mucho más vulnerables y sensibles incluso que nosotros. Están más sensibilizados a nuestras malas caras o malos tratos o malas acciones o cosas toscas que les hacemos, maniobras toscas que tenemos con ellos. Son más vulnerables y sensibles. Entonces, nosotros en la catequesis y como mamás en nuestras casas tengamos cuidado con nuestros niños especiales porque ellos, por sobre todas las cosas, merecen un mensaje de amor de parte de nosotros. Merecen saber lo que es el amor de parte nuestra para poder entender también el mensaje de Jesús. Entonces, si manifestar ese amor hacia ellos a veces nos cuesta trabajo por el diario batallar y por las circunstancias difíciles que vivimos en nuestra vida cotidiana, vamos a hacer nuestro este mensaje de Jesús para poder transformar ese batallar diario y poder manifestar ese amor en nuestros niños. La tarea va a ser, busca dentro de tu corazón si a tus intenciones y motivos se les está apagando la llamita del amor, busca la manera de encenderla de nuevo. Y si empiezas teniendo manifestaciones cariñosas con tu familia, empieza teniendo manifestaciones cariñosas con tu familia, aunque te cueste trabajo. Si estás enojado, si andas en una época de gruñón, no importa, ten manifestaciones cariñosas. Si tienes un hijo adolescente al que ya no quieres ver bien pintura, ten manifestaciones cariñosas con él. Si tienes un niño travieso que te ha dado dolores de cabeza, manifiéstale tu cariño, se van a transformar las cosas y te van a voltear. Entonces, checa tus intenciones, cómo anda tu llamita del amor en tu corazón. Manifiéstalo, porque a veces manifestándolo se va dando. Muchas gracias. Seguimos con la lectura.